Muchas gracias, Jordi. Bueno, hemos terminado ese segundo bloque de ideas reformistas, de ideas de banca ética, de ideas de acabar con los abusos. Y ahora vamos a hacer un tercer bloque que es como el más rompedor de todos, que es lo que es un debate que está ahora desde hace 2 o 3 años, como he comentado antes, que es el dinero del Banco Central. Hace unos pocos días el economista del Financial Times lo planteaba en un artículo suyo, ¿no? Dice, oiga, pero ¿por qué no podría utilizar los ciudadanos el Banco Central para hacer depósitos allí? ¿Por qué no podríamos revitalizar toda esa actividad? Miguel Ángel Fernández lanzó esas ideas en la comisión de investigación y luego ha hecho varios artículos, un último que se llama Un dinero revolucionario, en el que plantea que los depósitos de los bancos centrales pueden sustituir los hechos por las entidades privadas, que el dinero colocado por particulares y empresas era también un dinero seguro, independiente, y además dice que de esta forma los contribuyentes no tendrían que pagar las crisis bancarias. Bueno, pues esto parece maravilloso, Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias por invitarme, porque tengo la ocasión de aprender cosas que no me he metido. Y en este mundo en que uno lee de lo suyo, porque hay 10.000 cosas en Internet, el problema es que no lee de los demás. Entonces es una oportunidad de escuchar cosas que yo no me metería a escucharlas si estuviera en casa. Por tanto, muchas gracias por darme esa oportunidad a los organizadores y todo. Vamos a ver, la idea de la reforma esta que se está estudiando cada vez más, que es que el dinero, en vez de que esté en depósitos en bancos privados, esté en el Banco Central, en depósitos en el Banco Central, es una idea que está trabajándose. ¿Y por qué viene? Pues aunque ha tardado después de la crisis, viene sobre todo porque el problema ha sido las crisis bancarias. Es decir, la última crisis bancaria ha tenido unos costes aterradores y que la gente no se da cuenta. Cuando yo veo en España que dicen, no, le ha costado a los contribuyentes 40.000 millones de euros, ¿no? Pero le ha costado 50.000, depende de cómo lo hagas y tal, ¿no? Eso es de risa al lado de lo que nos ha costado la crisis bancaria. El efecto presupuestario de esos 40.000 millones, esos 40.000 millones van a tener lo que pagan los españoles en los próximos 10, 20 años. Pero la crisis ha tenido un efecto depresivo de hundir ingresos que ha llevado a que la deuda pública aumente en estos 10 años. Yo fui secretario de Estado de Hacienda, entonces la deuda pública era el 36% del PIB, hoy es el 100%. Aumenta el 60% del PIB, que significa 600.000 millones de euros. Están los 42.000 ahí, pero además hay 560.000 más que se deben a la crisis financiera. Por tanto, yo creo que es una indignación insuficiente. Cuando uno dice 40.000 millones, se está indignando insuficientemente. Hay que indignarse por 600.000 millones, no por 40.000 millones. Pero eso no es todo, porque no es solo presupuestario, sino que tiene efectos macro que han sido brutales. El desempleo. El otro día sacaba El País, antes del dato de agosto, que ha sido peor, que en 10 años era la primera vez que teníamos otra vez el mismo número de trabajadores que en 2008. 10 años. Una generación perdida totalmente. Esos son unos costes monstruosos económicos y sociales de todo tipo. Y como hemos visto en otros países, también costes políticos que cuestan. Porque todos los países, Inglaterra, Estados Unidos, no quiero hablar de aquí, todos, yo me resolvería mejor mis cosas solito para mí, y yo conmigo, y yo solo y tal, y no sé qué. Esos costes tienen que ver porque evidentemente son reacciones de alguna forma de defensa ante el hundimiento bestial que hemos visto, que además a mí me preocupa porque ha sido una deslegitimación de un sistema que a mí no me parece malo. No me parece malo, como decía Churchill de la democracia, me parece muy malo si excluimos a todos los demás. O sea, que el sistema este de economía de mercado corregido por el Estado, que es lo que tenemos de alguna forma, y que es una mezcla de socialdemócrata y de economía social de mercado y tal, pues ha funcionado bastante bien, pero ha tenido dos problemas serios, que en mi opinión no son problemas del sistema, sino que se pueden resolver. Uno, el de la inestabilidad, las crisis bancarias, lo que decíamos, que no es una cosa que ha pasado hace 10 años y tal, no, es que en 80 años hemos tenido dos crisis monstruosas, esta menos grave que la anterior, se ha gestionado algo mejor.
no hemos tenido la caída del 25% de PIB en Estados Unidos, etcétera. La Gran Depresión también dio origen a temas políticos más graves, no solo separaciones, independencias, etcétera, sino fascismo, comunismo, etcétera. Es decir, que aquello fue tremendo, ¿no? Pero es que crisis sistémicas de países, acaba de sacar un papel el BCE, que crisis sistémicas consideradas como que afectan enormemente, necesitan recursos del Estado, etcétera, en Europa ha habido 50 desde el año 60. O sea, que es que esto es, digamos, algo habitual. Y de ahí surgen las ideas de cómo cambiar esto. Hay una idea que arranca inmediatamente con Obama y todo, y se crea el FSB, el Financial Stability Board, y en el cual entra España. Yo tuve la suerte de entrar en el comité ejecutivo y estuve durante 2 años tratando de hacer... no, nos hemos equivocado en la regulación, esto era muy liberal y ahora vamos a meterle más regulación y tal, y ya verás cómo estos no quiebran y tal. Y es lo que hicimos, lo que yo hice. Yo estuve viajando esos 2 años y cambiando toda la regulación, aumentándoles capital anticíclico, rellenándoles de coeficientes de liquidez, de todo. Vamos, solo nos faltaba decirle a los banqueros las horas a las que pueden ir al retrete, porque el resto era, vamos, cómo hay que pagarles, cómo no sé qué. No nos damos cuenta de la regulación tan brutal que hemos hecho, que acaba en 2 leyes, la ley Dodd-Frank en Estados Unidos y la Capital Directive en Europa, que esas leyes tienen del orden con su desarrollo 10.000 páginas. A ver quién se lee eso. Es algo más que el 30% de la Biblia. O sea, esto es solo para los banqueros, ¿no? Para gestionar los bancos. Entonces, todo esto va dando lugar a una idea que va cambiando, y es decir, bueno, y además aumentamos la protección de los bancos. Es decir, la banca en este momento es el sector más intervenido y regulado de cualquier sector. La gente, cuando le pregunta a uno, dice, ¿cuál es el sector que ves más intervenciones? Pues la agricultura, las telecomunicaciones, es la banca. La banca tiene un paquete de protección, primero, tremendo. El primero que está relacionado con el dinero este. Se prohíbe a la gente tener las cuentas en el Banco Central, que es justamente donde el dinero es seguro. Porque el dinero en los bancos, como se utiliza para prestar, puede ser seguro si salen bien las inversiones. Puede dar lugar, ganan dinero, pero si salen mal, no se puede devolver. Entonces, ¿qué se hace? Que el Estado venga y lo asegure, ¿no? Y que el Estado venga, y entonces creamos el seguro de depósitos. Y no dejamos poner el dinero a la gente en el Banco Central, porque la gente lo pondría en el Banco Central, porque si es seguro y el otro es inseguro, no lo dejamos. Y empezamos a ver los paquetes. Y es que no solo es que tengas problema eso, es que los bancos pueden tener problemas de, siendo solventes, no tener activos para responder al dinero, es decir, lo que llamamos problemas de liquidez. Entonces creamos en los bancos centrales líneas para ayudarles totalmente, cosa que no hacemos con ninguna otra entidad que no sea bancaria. Porque el sistema financiero no bancario es un sistema nada protegido y que funciona libremente. Los hedge funds, la bolsa, no pasa nada. Y si tienen problemas, si tienen crisis, las pagan los que han intervenido en ellos. Yo compro acciones en bolsa y pierdo. Los hedge funds han caído varios. Amaranta fue el más importante y tal. El que se metió en un hedge fund perdió el dinero y ahí está. Pero cuando el banco pierde dinero lo pagan todos los contribuyentes, no solo los que han estado en el contrato. ¿Por qué? Porque es un sistema... digamos, soviético. Es un sistema absolutamente lo contrario a un sistema liberal, súper protegido, súper intervenido. Y entonces, ¿la solución cuál es? Que tenemos un sistema que es público y privado, como lo tenemos en todo, pero está mal diseñado qué es lo que debe hacer el público y qué es lo que debe hacer el privado. Y esta idea lo que viene a decir es: el público se ocupa de la seguridad, el dinero está en el Banco Central y yo garantizo la seguridad, y todo lo que es prestar, arriesgar, hacer y tal, y todo eso, que lo haga el mercado. Evidentemente tendré que meter legislación de protección de usuarios, tendré que meter defensa de la competencia. Bueno, ahora la defensa de la competencia no se aplica a la banca, es otra exención. Concentran, a cualquier sector no se le dejaría hacer la concentración que hace, y se concentra y no hay ningún problema. No se les aplica la ley de quiebra, una empresa quiebra y no pasa nada. No, un momento, aquí tenemos que hacer una resolución especial. El paquete de protección y de intervencionismo es tremendo. Y este sistema de
yo tengo simplemente el dinero y usted lo utiliza para lo que quiera, pues es este sistema que yo llamo de dinero seguro. Jesús y los Deposit Money llaman sovereign money, ¿no? Dinero soberano, narrow banking, hay muchas fórmulas, ¿no? Pero la idea clave es que el dinero no sea frágil. Muchas gracias, Miguel Ángel. No tan solo tiene el monopolio, sino que el Banco Central da instrucciones para que sea más grande el monopolio. Como estaba diciendo ahora, que concéntrese, fusiónese. No tan solo eso. Bueno, voy a dar la palabra ahora a Jesús Manuel Trilla, de Dinero Positivo, que es una concreción de todas esas ideas, ¿no? Y quizás de las primeras que salieron, ¿no? Sí, y lo que nosotros proponemos es bastante confluente con lo que está diciendo Miguel Ángel. En primer lugar, yo pertenezco a Dinero Positivo, pertenece a una coalición internacional de asociaciones que hay por 32 países del mundo ya, que se llama Movimiento Internacional por la Reforma Monetaria, que coincidimos todos en lo básico. En primer lugar, lo que tú dijiste al principio, muy importante, tenemos que enseñar y mostrar verdaderamente a todo el mundo cómo funciona el sistema monetario. Además, es una obligación que deberían asumir los entes educativos, por ejemplo, pero no solo de la ESO y bachillerato, de adultos, de mediana edad, y todo el mundo tiene que saber cómo funciona el dinero. Las cuestiones fundamentales son quién lo crea, cómo y por dónde. Además de eso, pues también si otras cosas como pues llevar un control de tesorería, etcétera, lo que se está haciendo ahora en los colegios, yo trabajo en un colegio y lo sé, pues lo está haciendo, por ejemplo, en mi colegio, el BBVA, y está enseñando, pues eso, llegar a un pequeño presupuesto. Claro, entregarle la educación financiera al BBVA, y lo que hay que enseñar es el núcleo duro, que es lo que vosotros habéis indicado. ¿Quién lo crea? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Y qué implicaciones tiene eso? Y si al cambiar esas tres interrogaciones y las respuestas a esas tres interrogaciones, cambiamos muchas cosas. Y nosotros pensamos que sí. El dinero es un bien público básico. A veces decimos que es como un cuarto poder del Estado. Es decir, tendríamos que considerarlo a la misma altura que el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Existirían cuatro poderes: el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el monetario. Entonces hay que considerarlo un bien público y tratarlo así. El sistema actual hay que cambiarlo. El sistema actual de quién lo crea, cómo y por dónde, hay que cambiarlo. Si no lo cambiamos, no tiene remedio. Va a seguir produciendo los mismos males. Sobreendeudamiento, burbujas, sesgo de todo el tejido productivo y todo el tejido social hacia aquello a donde ha ido el crédito, y de repente la sociedad se sesga hacia eso, hacia el mundo financiero y hacia las burbujas inmobiliarias o de lo que sea, y todos vamos ahí, hacia allá, porque nos lleva ese poder. Y el por dónde y el cómo hay que cambiarlo también. En primer lugar, ¿por qué nosotros defendemos el euro todavía? Es decir, por lo menos a corto plazo. Por seguridad jurídica. Por seguridad jurídica. Ahora mismo nosotros tenemos los contratos en euros. Nuestros derechos, como las pensiones, están en euros. Los precios y los salarios, la estructura de precios y salarios están en euros. Y la contabilidad de las empresas se llevan en euros. Cuidado, todo cambio que hagamos, si nosotros queremos hacer cambios radicales, hay que respetar todo eso para que no genere un caos brutal. Y pensamos que se puede hacer un cambio radical del funcionamiento del euro, pero manteniendo el euro de manera que de un día para otro la contabilidad siga siendo válida, la estructura de precios y salarios nos la encontremos de un día para otro igual, los contratos plenamente válidos, nuestros derechos, pensiones y lo que sea estarán igualmente ahí, y creo que podemos hacerlo. Vamos a ver, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Ahora mismo, y ya se ha introducido algo, ahora mismo el euro está dividido en tres circuitos. Tenemos tres circuitos para el euro. En realidad son como tres subeuros. Tres subdivisas del euro. Uno es el efectivo. El efectivo tiene su circuito con sus reglas propias. Por ejemplo, que no podemos ya gastar más de 2.500 euros en los individuos, en las empresas creo que son 1.500 o 1.000 o algo así. Bueno, tiene sus normas. El efectivo está muy reducido, ¿vale? Los importantes son los otros dos circuitos. Uno que no vemos y otro que sí vemos, ¿no? Y por eso a la gente le cuesta mucho imaginarse cómo funciona el sistema financiero actualmente, porque no ve el otro circuito que tiene mucho poder, que es el circuito interbancario. Como ya han señalado en la primera intervención, el dinero electrónico que teclea el Banco Central
solo lo teclea para los bancos privados, para los que tienen licencia bancaria, para la gente que tiene licencia bancaria. Y eso es un privilegio fundamental y básico, que explica pues todo lo que Miguel Ángel ha dicho antes de por qué son instituciones tan especiales. Es el dinero del Banco Central ahora mismo solo beneficia a un grupo particular, a un club privado, que es el club de los entes que tienen licencia bancaria. ¿Y para qué sirve ese dinero? Es el más seguro y además no solo eso, sirve para crear el otro, el que nosotros usamos, que es de peor calidad, porque es más inseguro. Esa es la otra subdivisa que digo yo, el otro subeuro. El euro que nosotros usamos no es el mismo que el euro, aunque se llame igual y utilizar la misma palabra engaña, no es lo mismo que el euro que utilizan los bancos en sus transacciones con el Banco Central, y tampoco es el mismo euro que el efectivo. El euro, el efectivo, es un activo nuestro, ¿vale? Cuando nosotros lo metemos en un banco, pasa a ser dinero del banco. Y nosotros nos hemos convertido en algo así como prestamistas del banco, porque aparecemos en su pasivo. Los depósitos que tenemos abiertos en los bancos son pasivos de los bancos. Les estamos financiando, ¿vale? Y sin embargo, ahora mismo, con ese tercer tipo de euro es con lo que se hacen todas las transacciones. Con lo que se hacen todos los negocios, con lo que se paga a los proveedores, con los clientes pagan a lo que compran, etcétera, etcétera. Por eso los bancos no pueden quebrar y hay que protegerlos. Porque si un banco quiebra, podrían desaparecer todos esos depósitos. Y la gente, aunque su negocio vaya bien, se queda sin el dinero. Desaparecería el dinero. Entonces hay que protegerlos. Están en una situación en donde hay que protegerlos sí o sí. Y hay que rescatarlos como sea. Porque para que nosotros podamos seguir operando, necesitamos que ellos existan y que mantengan su balance vivo. ¿Vale? ¿Cómo funciona ese dinero, ese euro externo que manejamos nosotros? Pues como muy bien ha dicho mis compañeros, se crea cuando los bancos teclean un crédito, no imprimen, lo teclean, entonces crean depósitos y, cuidado, muy importante, y se destruye cuando se devuelve. Y ese matiz es fundamental. Eso, Frédéric Soddy decía que eso era un dinero acordeónico. Frédéric Soddy fue un premio Nobel de Química del año 1920, por ahí, que se puso a estudiar el sistema financiero y le pareció una aberración y dio muchas ideas para nosotros ahora. Si nosotros creamos dinero mediante deuda y solo mediante deuda, estamos creando un sistema piramidal. El sistema actual monetario es un sistema piramidal, en donde obligatoriamente se tiene que endeudar una gente para que exista liquidez, para que los que se endeudaron antes con interés puedan pagar sus deudas. Para que este lado de aquí que se ha endeudado pueda pagar sus deudas, vosotros que no os habéis endeudado os tenéis que endeudar, porque si ¿dónde van a sacar estos el dinero? Y si además vosotros devolvéis el dinero y no os reendeudáis, generáis deflación, porque la masa monetaria decrece. La devolución de un préstamo es la desaparición del dinero más interés que se había creado antes. El dinero no solo se crea cuando se abre un crédito, sino que se destruye cuando se devuelve. Produce una reducción de la masa monetaria. Ese es el colapso de la economía. Lo que hemos tenido ahora es un momento de deflación. Lo que ha dicho Susana, bueno, se genera deflación, la estructura de precios, salarios. Los contratos no se pueden pagar porque no hay dinero en circulación para dar viabilidad a esos contratos. Se viene abajo todo el sistema. Por eso a los bancos siempre hay que rescatarlos. Y el dinero, si se deja de producir en forma de deuda, hay que inventarse algo para ingresarlo, meterlo de alguna otra forma, por ejemplo, el quantitative easing. ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Sustituirlo por un circuito único, un solo euro, emitido por una entidad pública de los ciudadanos de la Unión Europea y que ponga en circulación ese dinero en forma de gasto, no en forma de deuda, en forma de gasto público o en forma incluso de dividendo ciudadano, pudiendo ingresarlo a través de cuentas abiertas en el Banco Central, ingresándole ese dinero a los ciudadanos directamente, para manejar así la masa monetaria y después que la masa monetaria circule a través de intermediarios financieros libres. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Son las 8, nos queda una hora. Hemos visto la primera pregunta. De todas formas, me parece que es fantástico porque he hecho síntesis muy certeras han sido ideas, vamos, que desconocidas para la mayor parte de los que estamos aquí, ¿no? Ahora hacemos un esfuerzo
de síntesis también. Y voy a hacer 2 preguntas a cada uno. Lo mejor es que elijáis una, la que os sea más cómodo para poder desarrollar en 3 minutos. Seguiremos el mismo orden que antes. Es decir, haremos los mismos bloques, primero el dinero de la gente, la banca ética y luego el dinero del Banco Central. Las 2 preguntas son, primero, ¿qué opinas de este privilegio que tienen los bancos de que sean ellos los que están creando el dinero, otorgando créditos? Primera pregunta. Y la segunda es, ¿crees posible que una reforma del sistema financiero pueda crear un sistema que sea útil para la población, útil para los ciudadanos? Así que, Carlos, te toca a ti primero. Entonces lo tocaremos después. Bueno, Miguel Ángel, te toca a ti. Sobre la primera, ¿qué opinas que se cree principalmente por las entidades financieras a otorgar créditos? Bueno, yo creo que lo he contado, que yo creo que el problema del sistema actual es la fragilidad del dinero. Que el dinero, incluso en instituciones bien intencionadas de vamos a hacerlo y vamos a dedicarlo a cosas buenas y tal, es frágil, puede fracasar y crea una crisis bancaria con las mejores intenciones del mundo. Entonces, esto es lo serio, esto es lo grave, pero más. Es decir, el sistema actual, en la medida en que solo puedes crear dinero si alguien se endeuda. Entonces resulta que si tú necesitas crear dinero, tienes que crear deuda, con lo cual tienes unas acumulaciones de deuda brutales. Cuando hemos hablado de los 10 años de la crisis, 10 años de la crisis que hemos visto, Lehman y la recuperación, pero los 12 años anteriores son los peores, los de la burbuja. Hemos tenido crisis porque hemos tenido burbujas, si no, no hubiéramos tenido crisis. Hemos tenido crisis porque los bancos solo pueden dar dinero y aumentar la deuda, se aumenta la deuda y la gente llega a un momento que no puede y tienes crisis. Y entonces no puede pagar los intereses, no puede pagar las hipotecas, etcétera, entras en crisis y estás 10 años fastidiando una generación. La crisis, el ciclo total es 20 años, no es 10 años, es 20 años. Y lo peor son los momentos de, en España, el España va bien, España sí, porque cojo el crédito y el otro, el chaval deja de estudiar inglés y se pone a vender casas y no sé qué. Los destrozos de la burbuja son tremendos también, son tremendos. Entonces, eso está intrínsecamente en un sistema que solo puede aumentar la cantidad de dinero si aumenta deuda. Solo una precisión y sin entrar en debate, Susana, no tiene nada que ver con el patrón oro. El patrón oro, el problema es que limita la cantidad de dinero que tú aportas, y eso es una burrada. Lo descubre Keynes y lo dice, es una bárbara reliquia. Oiga, si hay crecimiento de la economía y hay inflación, hay que aumentar la cantidad de dinero, y el patrón oro, la medida esta no hace eso, porque sigue manteniendo un banco central que está aumentando la cantidad de dinero según sea necesario. Y decimos, es que la financiación de la inversión es importante. Sí, sin duda, es importante, importantísima, es clave para el crecimiento. Pero no tiene por qué hacerse de esta manera, porque cuando estamos subsidiando la deuda y de los bancos, el gran crecimiento, por hablar de Estados Unidos, ¿a dónde ha ido toda esa deuda, ese crecimiento, ese crédito? Si le llamamos crédito nos parece bien, y si le llamamos deuda ya no suena tan bien, ¿no? Yo prefiero llamarle deuda, pero bueno, vamos a llamarle crédito, porque algo de eso fue a inversión, el 15%. El resto, aumentar valor de los activos inmobiliarios y financieros. Por tanto, hemos desperdiciado. Si tú quieres ayudar a la inversión, tú puedes luego hacer sistemas de ayudar a la inversión de todo tipo, que serían muchos menos costosos que tener cada 80 años 2 crisis financieras que se llevan una generación y cada 20 años 60. Entonces, y no tener crisis. El endeudamiento luego produce un efecto contrario, y es que te has cargado el crédito, porque ¿qué intentamos los bancos centrales nada más acabar? Bajar el tipo de interés a cero a ver si aumentaba el crédito, porque no hay forma de aumentar la cantidad de dinero sin aumentar el crédito. ¿Y qué pasa? Que no aumenta. ¿Por qué no aumenta? Porque todo el mundo está hasta aquí de deuda y lo primero que hace es disminuir. Por tanto, la deuda es una cosa muy importante. Y tener montado un sistema que el dinero es frágil y además está ligado a la deuda, tú lo que tienes que hacer es un sistema en que el dinero no es frágil si está en el Banco Central, porque no está invertido en nada. Es igual que ahora, decías, hay dos dineros. Ahora está el papel, y está el que está en los depósitos bancarios. Este es seguro.
No lo era en el siglo XIX. En el siglo XIX los bancos emitían dinero. Decían, prometo devolver y tal, y daban un papelito. Pero hay una ley PIL en el año 1844 que dice, no, a partir de ahora el dinero es público y lo emite el Banco Central. Y todos, hombre, pero ¿cómo puede el Banco Central emitir todo el dinero que se vaya a utilizar? Bueno, hoy no hay ningún país que deje emitir a los bancos dinero de esto. Y sin embargo le dejamos emitir otro dinero, que es igual, lo que pasa es que es digital, es una anotación. ¿Y por qué no podemos hacer? Porque el dinero, como decía Jordi y tal, el dinero del banco no es dinero. El dinero que tengo en un banco privado es una promesa de que te voy a devolver euros. Pero puedo no dártelos. Si tú tienes euros en el Banco Central, no es una promesa de devolver euros, los tienes allí. Por tanto, esto es muy importante, muy importante. ¿Qué se hará? Segunda pregunta y tal, ¿y cuándo se hará? Pues yo creo que esto, cuando Cabarrús, que fue el primer gobernador del Banco de España, que era un francés importante, pero nadie se acuerda de él, y sí de su hija, que era María Teresa, que fue una revolucionaria enorme en Francia, le preguntaron una vez y tal, y se preguntaba por qué liberalizar el comercio, lo que dice Adam Smith, es tan difícil y tal. Y hizo una frase que a mí me encantó, que está en uno de sus escritos, que dice, por el interés de unos pocos y la ignorancia de muchos. Y es esto. Entonces, mientras esto no se entienda y no se sepa, es difícil. Y además hay interés en que no cambie, ¿no? Entonces, pues ¿cómo funcionará? Pues cambiará las cosas pues a través de que la gente se vaya entendiendo. Yo veo que las redes ahora, y acabo, Andreu, tienen muchos problemas. Estamos viendo cantidad de llevar a la gente a sitios y a posiciones horribles y polarizadas y tal, pero está teniendo también efectos muy buenos. Uno, el tema del Me Too y acabar con el abuso sexual en las empresas privadas. Esto es algo que existe desde hace 10.000 años. O sea, desde que yo he visto y yo estaba, eso era una cosa, hombre, pobrecilla, pobre no sé qué. Se ha acabado. Porque ha salido una serie de gente que ha dicho que no, no es no, y se ha acabado. Y ningún partido político lo tenía metido en su programa, como no tienen esto y tal, ninguno. Están cambiándolo todos, los de izquierdas, los de derechas, porque nadie se había ocurrido. Y de repente cambia, es decir, que hay cosas que tardan pero cambian. En 1897, antes de que Nueva Zelanda apruebe el voto a las mujeres, no había ningún país en el mundo en que las mujeres pudieran votar. Pero en 1898 saqueó Nueva Zelanda. Y después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos e Inglaterra en 1918. En España en 1933, Francia en 1945 y los suizos, que han rechazado este sistema, por supuesto, el Deposit Money, en el año 1971. Pero hoy no hay nadie que salga y diga, yo creo que sería más interesante que las mujeres no votaran, porque realmente... No, se ha acabado. Entonces, esto es de esas cosas que es muy evidente, es muy obvia. Un sistema legal a deuda y frágil es imposible, pero, hombre, tardará un poquito. ¿Qué opinas de que la banca comercial privada cree el dinero al otorgar créditos? Pues ya lo he dicho, es fatal. Primero, es un privilegio, es un bien público, porque entes privados van a tener que monopolizar un bien público. Tenemos que crear nosotros el euro. Lo tenemos que crear nosotros. Y segundo, muy importante, el tema del señoreaje. Cuidado, porque con la técnica con la que se teclea dinero otorgando créditos, también se puede estar tecleando dinero para comprarse cosas. Porque la técnica contable es muy parecida. Es decir, si un banco te quiere dar un crédito y te teclea 1.000 euros por el crédito que te ha dado, también te puede comprar algo. Y de la misma manera, y estamos seguros de que lo hacen. Lo han investigado gente de la Moneta TIP y están hablando de miles de millones de euros. Yo te quiero comprar este edificio al Ayuntamiento de Barcelona, en la cuenta del Ayuntamiento de Barcelona, te tecleo el dinero. Eso lo puede hacer un banco. ¿Por qué? Va a poder hacer, es un banco. Eso solo lo puede hacer el demos, el cuerpo político, los ciudadanos de la Unión Europea, inyectando el dinero en forma de gasto, en forma de dividendo ciudadano. Solo nosotros debemos poder hacer eso. Ahora bien, si es cierto, voy a darte la razón en parte, Susana. Eso lo han tratado algunos investigadores nuestros, como Joseph Huber, como también Ben Dyson, y sí admiten ellos que para dar flexibilidad al sistema se puede tener un pequeño sistema de crédito, pero desde el Banco Central, desde dinero creado por el Banco Central, poniéndole condiciones a los bancos para crear dinero de esa manera, en forma de crédito. Sería subsidiario, la principal forma de creación de dinero es a través de gasto de dividendo ciudadano, pero bueno, va a dar cierta flexibilidad, pero controlando las situaciones en las que se pueda crear dinero
que los bancos comerciales tendrían que pedírselo al Banco Central, porque hay que controlar en qué sectores se emplea, se crea ese crédito. Si la banca comercial crea dinero en forma de crédito, sesga la economía hacia los sectores en que ella quiere, que son sectores financieros y burbujas inmobiliarias. Por lo tanto, no puede ser la base del sistema ese. Y por último, ¿seríamos nosotros capaces de crear esa institución común europea de 350 millones de ciudadanos que emita nuestra moneda? Esa es la pregunta. Muy bien. Bueno, vamos a introducir ahora las preguntas que han hecho ustedes, que nos han llegado aquí por internet. Y hay una que es la que hay más coincidencias, que la pregunta es: ¿estamos ya muy cerca de la sociedad cashless, o sea, sin dinero? Vale, Miguel Ángel. Yo estoy de acuerdo con lo último que se ha dicho, es decir, no veo por qué hay que imponerlo. Si va sucediendo, pero es que si uno lo impone, está afectando a capas de población que realmente les supone un fastidio enorme. ¿Para obtener qué? ¿Qué beneficio tenemos? No tenemos ningún beneficio de tener eso. Y además sucede lo que ha dicho el representante de ADICAE. Ahora todavía es un escape para que los proveedores de servicios de pago no suban los precios, pero si no, no tienes posibilidad. Es una forma de competencia para evitar que sea mucho más costoso el uso de las transacciones digitales. Entonces, yo creo que como imposición y como buen liberal a mí me parece fatal, estoy en contra. Yo creo que hay que mantener el efectivo. Nos lleva acompañando en la historia, pues probablemente desde la cultura de Hallstatt, o sea, que es la edad de hierro al principio, del siglo V, VI antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de algo probablemente es esencial ya en nuestra cultura. ¿Por qué vamos a depender en todo de lo digital? Diversifiquemos los riesgos también. Si lo ponemos todo en el mundo digital y se nos cae o nos da problemas, pues tengamos todavía circuitos de efectivo también. A ver, cuidado con la basura tecnológica que vamos a estar desarrollando por llevarlo todo al mundo digital. Hemos llenado los océanos ya de buena porquería, de plásticos y tal. Ahora los vamos a llenar de móviles, de tablets, etcétera, etcétera. Porque si dependemos para todo y para cualquier pago, hasta comprar el pan, voy a tener que llevar el smartphone y todo el mundo, ¿eso dónde va a acabar? Y luego, cuidado, también con la pérdida de referencia simbólica. Aunque el dinero en efectivo es poco, sí es una referencia simbólica importante para eso que llamamos nosotros el dinero soberano, es decir, el dinero que creamos nosotros y lo emitimos a través de instituciones públicas. Y esa referencia simbólica hay que mantenerla para tener esa idea de que el dinero puede ser soberano, puede ser emitido por el demos político. Ahora mismo los bancos centrales están estudiando la posibilidad de lo que llaman el Central Bank Digital Currency, CBDC. Es decir, que los bancos centrales emitan una especie de efectivo digitalizado. Bueno, lo vamos a ver. Yo creo que eso lo vamos a ver dentro de poco. Bueno, nos quedan 25 minutos. Creo que una pregunta solamente. Voy a hacer dos preguntas, contestáis uno cada uno, la que queráis. Y es, ¿en qué medida vuestra propuesta puede tener alguna solución, puede reducir, facilitar la transición energética, reducir los efectos del cambio climático? Y la otra pregunta sería, ¿en qué medida vuestra propuesta puede reducir las desigualdades? Es decir, puedes elegir cualquiera de las dos, Carlos. Bueno, yo creo... Sí, vamos a ver, el tema de la desigualdad evidentemente es el otro gran problema que tiene nuestra economía y nuestra sociedad ahora. Y los factores yo los veo que son muy numerosos. Todo el tema de una globalización a una velocidad y sin contrapesos, un cambio tecnológico que va a ser maravilloso porque nos va a dar unos rendimientos enormes, pero que en medio deja tirados a una serie de gente. La concentración, el aumento de concentración, es lo último que han estado estudiando los banqueros centrales en Jackson Hole. Y dos temas que eran los que de alguna forma ayudaban a la distribución, que eran los impuestos sobre la renta y los sindicatos, que ahora no pueden funcionar, porque si uno intenta elevar, pues es desplazado absolutamente y tal. Y no hemos encontrado sustitutos para el tema, ¿no? El acabar con las crisis bancarias ayuda a la desigualdad.
a evitar la desigualdad. Hombre, yo creo que sí. Me parece que hay toda esta tarea que es al margen del tema de la reforma bancaria. Pero si miramos lo que ha pasado, parece evidente que quien ha sufrido más las crisis bancarias son unos grupos de personas, ¿no? y unos jóvenes, etcétera, que bueno, pues han sufrido más que el resto. Y por tanto, si no tenemos crisis bancarias, tendremos menos problemas. Esto es evidente, ¿no? Si seguimos con el dinero ligado al crédito, seguiremos y tal. Pero no me parece, honestamente, que con esto resolvamos el tema de desigualdad, que es un tema, por otro lado, tiene el aspecto positivo. O sea, no, la desigualdad entre países se ha reducido y Deng Xiaoping probablemente es la persona más buena del mundo porque ha hecho más bien a más gente, ¿no? Introduciendo la economía de mercado en China. Pero dentro de China, dentro de los países, ha habido desigualdades que conocemos y que yo no creo, honestamente, por mucho interés que yo tenga en la reforma del sistema bancario, que el elemento esencial sea la reforma monetaria. Por mi parte, un euro de emisión pública sería mejor para afrontar la crisis ecológica que el euro de emisión privada actual. Os voy a dar 3 razones por las que pienso que sí. Primero, por lo que ha señalado Susana, porque ahora, al estar basado el crecimiento en el crédito con interés creado por la banca comercial, hay un crecimiento forzado por ese esquema piramidal, que es que nos tenemos que endeudar sí o sí, en lo que sea, y vender rápido para pagar la deuda y volvernos a endeudar. Crea un crecimiento que cortaríamos la parte patológica que tiene y artificiosa que tiene. En segundo lugar, por el tema del señoreaje. El señoreaje es esa potestad que tiene el señor que emite la moneda de meterla por donde él quiere y de la forma que él quiere. En forma de gasto, proponemos nosotros, y puede ser en gasto dirigido hacia el cambio climático, hacia energías verdes, etcétera, etcétera. El señoreaje lo tendremos nosotros, los ciudadanos de la Unión Europea, e introduciremos el euro, el que haya que emitir nuevo, el euro nueva emisión, por ejemplo, en forma de gasto para afrontar el cambio a renovables. Esa es una segunda razón por la que pienso que el euro de creación pública sería mejor. Y la tercera es porque, como los bancos no podrían crear dinero tirando de teclado, sino que necesitarían de vuestros ahorros, vosotros les podréis poner las condiciones para acceder a vuestros ahorros. Y le podéis decir, vale, yo te dejo estos 1.000 euros, los que yo tenga, para que lo inviertas, pero te pongo estas condiciones. No lo vas a invertir en esto, en lo otro, en lo de más allá. Entonces dependerá de vosotros. Bueno, muchas gracias. Yo creo que nos quedan ya 5 minutos, pero creo que se han expuesto todas las ideas. No da tiempo a hacer una pregunta porque voy a tener todo el mundo. Yo he visto como 3 ideas que me ha parecido que podían ser como, no conclusión ni mucho menos, pero sí que podrían recoger un poco el espíritu de esa sesión, ¿no? Primero, creo que hay un convencimiento generalizado en todas las intervenciones de que tenemos un sistema agotado, un sistema incluso que es más perjudicial de lo que nos creemos todos, tanto desde el punto de vista de los consumidores, como lo que ha dicho Miguel Ángel, ¿no? Por los estropicios que está causando. Segundo, es impresionante la pluralidad de alternativas que hay, que han salido, desde banca ética, desde el blockchain, desde el emplear el dinero del Banco Central, de las monedas locales, banca ética, todo. Y que estas alternativas no están muy enfrentadas entre ellas, sino que muchas son compatibles. Es decir, que esto me parece también muy interesante, ¿no? Y luego hay una idea que me parece quizá que está en el espíritu de todas las intervenciones, es que no lo han explicitado, pero lo están diciendo, el sistema se puede cambiar. Como decía Miguel Ángel, hace 100 años no podían votar las mujeres, ¿no? El sistema se puede cambiar, lo está apuntando mucha gente, eso no es imposible cambiarlo. Así que yo me quedaría con esas ideas y lo dejaría aquí y acabaríamos a la hora que yo creo que es más importante que nada.